Voy a continuar con una plática que va a sostener en nosotros, es como un tónico que les voy a dar, que va a fortalecer sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares, sus relaciones laborales, sus relaciones aquí en la iglesia, donde quiera que estés. Firme y fuerte es necesario tenerla, porque las relaciones familiares o terrenales y las familiares celestiales sufren cierta fragilidad y deben de mantenerse firmes y fuertes. A ver, di conmigo, firme y fuerte. Aunque muchas veces no depende de ti o de mí, depende de la otra parte, pero aún así, en lo que respecta a ti, tú tienes que mantener tu relación con las demás personas firme y fuerte, cuando te toque a ti. Así que es importante que para mantener fuerte y firme la relación con los demás, sepas que es conforme al carácter de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, es que mi carácter no me ayuda. El carácter es un rasgo de tu personalidad. Y tu personalidad está sustentada por tus pensamientos, por tus emociones y tus decisiones. Eso determina tu carácter. La forma en que tú tienes tus pensamientos, la forma en que tú tienes tus emociones, la forma en que te emocionas, la forma en que tú decides, es lo que hace que tú tengas una personalidad, y esos puntitos, esos picos son tu carácter. Carácter es lo que más sobresale de ti, tanto en tus pensamientos como tus decisiones, como tus emociones. Eso es tu personalidad, o sea, tu carácter. Son las cumbres de tu carácter. Todos tenemos un carácter distinto. Todos tenemos distintos picos, distintas cumbres. Pero sin embargo, el carácter de Dios es el que nos hace uniformes. Y cuando nosotros vamos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, todos nosotros, cuando nos tocó la bendición de estar ahí, ¿verdad? Hubo maestros frente a nosotros que se preocupaban por mantener uniforme el conocimiento sin crestas más altas ni más pequeñas. Aquí en la iglesia es algo parecido, pero se necesita un maestro que vea, que edifique realmente parejito el carácter de todos. Porque el carácter de Dios es uniforme, es permanente, es estable. Por eso es que todos necesitamos tener las relaciones fuertes y firmes con la familia, con las personas que nos relacionamos dentro y fuera de la iglesia, con el carácter de Dios. Santiago 1:17 es la primera cita que vamos a ver. Santiago 1:17 nos dice que todo lo que es bueno y perfecto, todo don, ¿verdad?, que recibimos de Dios, bueno, perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. O sea, ese regalo que tú tienes de tu carácter fuerte o débil, según dicen algunos, si tienes un temperamento muy alto, es carácter débil. Si tu temperamento se eleva rápidamente, significa que tu carácter es débil porque no puedes gobernar tu temperamento. Entonces eres frágil, eres débil, rápido te enojas, ¿no? Una persona que tiene carácter fuerte es aquella que controla bien su temperamento, ¿sí? El temperamento lo tienes que sujetar porque tienes el poder del Espíritu Santo para sujetarlo y no dejar que Él te controle y te haga que hagas celoso. ¿Está bien? Digo, para que entiendas bien. Porque luego al rato dices, ay, perdón, me equivoqué, me enojé. ¿Sí? No, olvídate de eso, aquí no hay. Aquí somos expresa más, ¿está bien? Muy bien. Dice aquí que todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Y dice que Dios creó todas las luces de los cielos. O sea, todas las estrellas, todos los planetas, las constelaciones galácticas, lo creó Dios todo. Y Él nunca cambia ni varía, así como cambian los planetas, así como cambia el sol, cambia la luna. Él no cambia, no varía como una sombra en movimiento. El Padre es el creador, el origen de todos esos cuerpos brillantes que adornan el cielo en la noche. En el día hay uno nada más, pero en la noche hay más de uno, ¿sí? Si tú te asomas cuando no esté nublado, te asomas y ves cuántas estrellas hay, y todas esas las puso Dios ahí arriba. Pero Él dice que nunca varía ni nunca cambia. Significa que nunca se eclipsa como la luna o el sol. ¿Han visto eclipses de sol, eclipses de luna? Cómo se pone uno tras otro. Él nunca se va a eclipsar.
Él siempre va a estar iluminando. Dios no tiene ese defecto de que se eclipse algún día. En Él no hay oscurecimiento causado por rotación, así como sucede con la luna o con la tierra, porque Él no varía ni cambia. Él no puede ser tentado por la oscuridad o por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie, dice la Escritura, ¿no? Dios no puede ser eclipsado por ninguna tiniebla, y esa misma luz debe de iluminar nuestras relaciones interpersonales en cuanto dependa de ti o de nosotros, ¿no? De nosotros. El tomar la iniciativa de mantener una conducta religiosa en nuestra vida, no debemos maldecir, puesto que resulta buena para algunas personas su conducta religiosa. No maldigas la religiosidad de alguien, porque a veces a esa persona le resulta buena. Fue una iniciativa que tomó de ser así y resulta buena. Pero vamos a ver cuál es la religión buena y sin mancha, porque hay religiones que no son buenas, te oscurecen el consejo de Jehová. Pero bueno, hay religiones buenas y sin mancha. Está en Santiago 1:27. Digo para que veamos a través de la luz de la palabra, porque Dios es luz, y veamos cómo nuestras relaciones se pueden alterar por la religión. Hay muchos que no se casan por la religión, otros se divorcian por la religión, y bueno, hacen muchas cosas con la religión, pero bueno. Hay una sola religión pura y sin mancha, verdadera a los ojos de Dios, el Padre de las luces. Padre consiste en ocuparse de los huérfanos. El Padre se ocupa de los huérfanos y te usa a ti para ocuparte de los huérfanos. Dios te usa a ti para ocuparse de los huérfanos. Si tú eliges esa religión, está bien. ¿Qué es religiosidad? No, es una religión. Es pura, es limpia, porque no tiene otro objetivo más que ayudar a los huérfanos. Sin embargo, se convierte en mala cuando eso es una prioridad antes que a Dios. Ya se convierte en mala. Entonces, ocuparte de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones, aclara, ¿no? Porque luego te ocupas de las viudas de otra manera. No, te ocupas de las viudas en sus aflicciones para que no tenga el diablo ocupación, ¿sí? Y no dejar que el tiempo te corrompa, ¿está bien? Claro. Esas palabras que salen del corazón de Jacobo o Santiago, que es lo mismo, era con la finalidad de fortalecer lo puesto en práctica de la vida del creyente o del cristiano en aquellos tiempos. Se encontraba en la Escritura establecido esto. Está en Deuteronomio 14:29. Vean ustedes que ahí está escrito lo que Santiago, o sea Jacobo, estaba describiendo. Que si tú te dedicas a hacer eso, es algo que Dios lo estableció, no es ninguna religión mala, es buena y pura. Dice, en el 29 dice que lo que recojas, ¿verdad?, de diezmos, ofrendas y todo, se los des a los levitas, porque ellos no recibieron ninguna asignación de tierra como las demás tribus. ¿Se dan cuenta? Los levitas no tienen terreno, no tienen casa. Dice, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Esta es la religión pura. Que tú des diezmos, ofrendas, primicias para la iglesia, y que aparte de eso, ¿verdad?, si tienes más que dar, pues dale a los pobres, dale a las viudas, dale su necesidad. Pero no suplas una cosa por la otra. Dice, no, yo no doy aquí, yo le doy al necesario. Ya estás mal, es religión. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver otra cita, que es el versículo 19 del capítulo 24. Dice así: cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo, ahí déjalo, para los extranjeros, para los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas.
¿sí? Por eso es una religión pura y sin mancha. Son actividades que puedes hacerlo religiosamente. Dice, ay, se me cayó, ay, déjalo, van a recoger otros. Vámonos, ¿no? Se va uno, y déjalo que se cayó, alguien se lo va a comer, ¿no? Entonces, en el versículo que sigue, amplía más diciendo así: cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas 2 veces. Lo que sacudiste, recógelo y llévalo. Y si quedó algo, ya no vengas por ello. Ahí déjalo, ¿no? Dice, deja que las aceitunas se queden en el árbol para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. ¿Sí? Esas 3 citas que acabo de mencionar, es a lo que se refería a Santiago con la religión pura y sin mancha, la única que puedes practicar y no hay maldad en eso. Bueno, vemos otra más, el capítulo 24, versículo 12 y 13, otra cita más. Dice que si tu vecino es pobre, si tienes un vecino, pero es pobre, y te da su abrigo como garantía por un préstamo que tú le hiciste, no retengas la prenda durante la noche. Vamos a pensar que te la dio en la tardecita, ya como a las 5. Dan las 7 de la noche, tienes que devolverla. Pero es que no tengo tu dinero. Sí, pero no te la puedo retener. ¿Sí? Así que esa es una religión. Es una religión pura y sin mancha, ¿no? Dice en el 13, devuélvele a su dueño antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. ¿Ya? Hasta ahí queda la religión. Más allá de eso, ya es malo. ¿Ok? Es una práctica de generosidad cristiana y que religiosamente se puede cumplir y resulta beneficioso para otros. Las personas que aquí mencionamos, o en la Biblia se mencionan, son las que resultan beneficiadas. Y el que da también resulta beneficiado porque dio. Entonces, esta es la religión pura y sin mancha que Dios califica con un check-in, palomita. Dice, eso sí lo puedes hacer religiosamente, hazlo siempre, ¿no? Pero otras cosas adicionales a estas, y ahorita vamos a ver algunas, es así, detente un poco a contemplar por qué lo haces, ¿no? Esto nos enmarca también una religión impura y sucia. Porque si hay una religión pura y sin mancha, significa que hay lo contrario. Hay una religión impura y sucia, contaminante, que podría dañarnos o podría perjudicarnos. Entonces, si tú conoces lo que es limpio y lo que es correcto hacer, pues hazlo. Pero si conoces lo que es bueno y no lo haces, es pecado. Si tú ya conoces que eso es la religión pura y sin mancha y es bueno, pues hazlo, ¿no? Ahora, la religión que pudiera dañarnos o perjudicarnos es la que evita que tú expreses más a Cristo. Digo, estás en expresa más, aprovecho, ¿no? Que tú expreses más a Cristo. Si algo te impide expresar más a Cristo y es un acto según muy bueno, sea oración, sea ayuno, sea lectura de la Biblia, cualquier cosa que tú hagas se llama religión. ¿Ok? Pero vamos a ver por qué. Te voy a explicar con detalle. Fíjate bien. ¿Cómo se origina la religión? Es importante saber cómo se origina una religión. ¿Cómo empieza la religión? La religión empieza por una tradición que se hereda de una familia a otra. La tradición, o sea, un hábito acostumbrado que tú realizas, lo heredas a tus hijos a sus hijos, y así se va. Cuando esa tradición se va heredando, si no es la tradición pura y sin mancha que nosotros ya mencionamos, esa va a afectar. Pero ¿cómo afecta? Bueno, cuando las tradiciones, voy a repetirlo, cuando la tradición de los hombres es exaltada por encima de los mandatos divinos y aparte se hereda,
Ahí surge la religión. Ese es el origen de la religión. Cuando una tradición o algo que se hace normal, lo elevas al máximo por encima de Dios y lo heredas a la familia, allí inicia la religión. Se conforman estructuras mentales, hay razonamientos que fundamentan tus decisiones, hay argumentos con los que tú estás bien acostumbrado a decir se hace por esto. Por ejemplo, vamos a hablar de un punto que aquí ya no se practica, pero lo practicábamos antes, el Día de los Fieles Difuntos. Había la tradición de que los muertos nos visitan ese día. Fíjate, es un argumento. ¿Por qué vas a poner un camino de cempasúchil? Porque mi muertito va a venir a visitarme y quiero que llegue hasta donde está una ofrenda, donde hay mole, donde hay pipián, donde hay cigarros, donde hay tequila y tecate, hay todo lo que a él le gustaba. Y ahí lo ponen, ¿verdad? Y dicen, por si viene mi difuntito, viene pobrecito, llega y dice, no me pusieron nada, ¿no? Pero si llega el difuntito, pues va a ver, lo que me gusta, cómo me amaba mi familia. No se lo lleva, pero dicen que le aspira no sé qué y se lo lleva, ¿no? Esa es una tradición que está por encima de lo que está establecido en Hebreos 9:27, ¿verdad? De modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice van a venir a visitarte cada año. Si ahí dijera otra cosa, entonces lo diría diferente. Digo, es un ejemplo, pero hay muchas tradiciones, hermanos, hay muchas. Y tienen sus argumentos. Tienen sus argumentos. Hasta salió una película del Día de los Fieles Difuntos. No sé si la han visto. Un chavito ahí con su guitarra que quería ser cantante. Cuando la vean van a ver. Digo, porque hay cosas así, ¿no? Entonces, cuando una tradición humana es exaltada por encima de lo que Dios estableció, ahí se inician argumentos, estructuras mentales religiosas. Cuando decidimos seguir haciendo esas tradiciones de los hombres de manera prioritaria en lugar de lo que Dios nos habla, ahí empieza una religión. ¿Está bien? Dice Mateo 7:8 nos explica con claridad esto. Dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Dice uno, ¿cómo? Sí, tu tradición es más grande que Dios. Dice, no, pues yo voy a hacer lo que siempre me encomendaron. Voy a hacer mi cartita el 5 de enero porque me lo enseñaron mis papás. Otra tradición. Y qué amargura cuando crecen y se dan cuenta que no es cierto. ¿Verdad? Bien. Entonces, en el versículo 9 dice, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Buscas la forma de encontrar una cita que se acomode a que la tradición viva. Y no es cierto, no es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es que todos piensan, sí, todos piensan así, pero tú no. Tú tienes que hablar con la verdad. ¿O no a Abraham la verdad, la fe le fue contada por justicia? Si tú tienes fe en que Dios te va a exaltar, si tú te humillas ante Él, ¿por qué razón evitas humillarte? ¿Por qué razón evitas decir, Señor, estoy equivocado, le estoy enseñando mal a mis hijos? Vamos a cambiar.
Por eso estamos aquí en Expresa Más, para no esquivar hábilmente lo que Dios manda, para aferrarse a una tradición que traemos de viejitos, de los padres, de los abuelitos. Lo hacemos por eso. Hay otra situación bien fuerte y que es así, quiero que ahí me voy a estacionar un poquito porque es muy fuerte esta tradición. Vean, 1 Corintios 7, del 10 hasta el 15, pero vamos a ir paso a paso. Esto está bien fuerte, hermanos, pero quiero que lo tomen con calma. Digo porque nos puede hacer sentir incómodos, pero está escrito. Dice en el 10, 1 Corintios 7, 10. No obstante, para los que ya están casados, a ver conmigo, casados, no dice arrejuntados, ¿eh? Casados, no es unión libre, es casados. Para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. ¿Sabes qué está diciendo ahí Pablo? Dice, este mandato yo lo estoy dando, pero no porque yo lo diga, sino porque Dios me lo reveló a mí. Y yo se los digo porque salió de Dios y quiere Dios que se los comunique. ¿Y cuál es el mandato? Y dice que la esposa no debe dejar a su marido. A ver conmigo, esposa. No amante, esposa. ¿Ok? Tengan cuidado porque ahí no dice amante. Si tú no estás casada, eres amante, no eres esposa. ¿Está bien? Digo, por eso dije que era muy fuerte, ¿sí? Si tú estás casada, eres esposa. Y la esposa dice que no debe dejar al marido, ¿sí? Bien. Sin embargo, para las que no están casadas, les digo yo, por vía de concesión también, que el hecho de que estés con un chico, ¿verdad? Dios hace que cumplas el propósito de Dios aún con ese chico. ¿Ok? Digo para que también Pablo habla a través de uno, ¿no? Vean. ¿Y por qué? Porque hay otra cita que se acomoda ahí y luego se las platico. Dice el 11, vamos a ver este punto primero. Dice el 11, pero si lo deja. Es que no, es que ya no, es que… Bueno, ok, lo deja. Dice entonces que no se vuelva a casar. Dice, ¿cómo cree? Si me iba leal porque hay otro que me gusta. Bueno, es una ley pues, ¿sí? Pero hay una tradición que violamos la ley y hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? Bueno, dice, pero si lo deja, que no se case de nuevo. O bien, que se reconcilie con él. Así dice, ¿no? Y el marido no debe dejar a su esposa, pero marido, a ver, di conmigo, varón, marido. Ok, digo, para que no te confundas, ¿no? Marido. Dice, en el 12, dice, ahora me voy a dirigir al resto de ustedes, o sea, amantes, el resto, las demás gente, ¿no? Dice, aunque no tengo un mandato directo del Señor, dice, si un hombre cristiano o creyente, ¿no? Está casado con una mujer que no es creyente, ahí está el secreto. Si un hombre creyente o casado, cristiano, está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. O sea, por la religión no te vas a divorciar. Es que yo ya me convertí en cristiano y él es mundano, pues mejor me divorcio. No. Si él quiere vivir contigo, quédate con él. ¿Está bien? Y luego dice adelante. Y si una mujer cristiana, ya lo dije, ¿verdad? ¿No? ¿A dónde me quedé? Ok, dice el 13. Y si una mujer cristiana
tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pero muchos eso lo confundimos y decimos, pues no es creyente, yo no sé si soy creyente o no, pero pues ya no quiero vivir con él, ¿no? O ya no quiero vivir con ella. Y ahí hay una lucha interna porque la religión se opone a ciertas cosas. No, ahí dice que no debes dejar a tu marido, pero no es ni mi marido, ¿no? Es marido de otra y yo acá ando disfrutando a veces de sus favores, pero no es mi marido, ¿no? Entonces, ahí está marcado ese punto, ¿no? Está bien delineado. Pero ahora, vean la inversa de esos versículos, los vamos a voltear al revés. Porque también al voltearlos al revés, porque están dichos en un sentido, pero ahora velos en sentido contrario y vas a ver que también hay bendición. Se entiende lo siguiente, dice arriba, desde el 13, ¿verdad? Bueno, del 12. Si un hombre cristiano, o bueno, está casado con una mujer que no es creyente y ella no está dispuesta a seguir viviendo con él, ¿qué tiene que hacer? Puede abandonarla, ¿verdad? Y eso no se ve. Déjala que se vaya. Y luego dice el 13, si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él no está dispuesto a seguir viviendo con ella, abandónelo. Está implícito, ahí está escrito, pero muchos no lo ven. Nada más ven la parte que está escrita y la que no está escrita no se ve. ¿Por qué creen que no se ve? Bueno, les voy a decir, no se puede ver porque Dios tiene siempre pensamientos de bien y no de mal para nosotros. El otro lado lo podemos ver porque son costumbres que ya se tomaron en consideración y se hicieron. Y aún los que hicieron eso creyeron que estaban violando la ley de Dios y por eso es que no buscan a Dios. Pero quiero decirte, si te encuentras en una condición como esa, no has violado ninguna ley, porque estás obedeciendo lo que ahí dice, pero no está escrito. Se tiene que entender que está implícito, ¿sí? Porque muchas veces se quiere uno hasta suicidar o te quieres acabar todo el licor que hay en la tierra para ver si olvidas lo que pasó. Y la realidad es que no tienes que hacer nada. Nunca pienses en separarte de ella. Nunca. Si tú encuentras un marido, nunca pienses en separarte de él, aunque se convierta en un sapo siendo un príncipe, ¿no? O al revés, ¿no? Es importante que tu mujer, aunque sea la princesa y después la feona, aún así, ¿verdad?, te quedes con ella, ¿sí? Porque tienes que aprender a amar lo que tienes, ¿o no? Dios lo escribió para libertad nuestra, ¿no? ¿Qué? Porque ya está media feíta, ya no, ¿sí? Cambia a tu vieja por una nueva. No, eso se refiere a neumáticos, no se refiere a personas. Ahora, vean, adelante el 14. Vean algo bonito que Dios quiere para todos, ¿sí? O sea, si tiene defectos la persona con la que estás casada o unida en unión libre o como estés, no te separes porque es mejor, vas a sufrir menos. Pero ahora, si estás viviendo una vida de plano así, de esclavo así o de esclava, pues entonces sí piensa salirte, porque Dios no está deseoso de que tú estés unida a una persona en semejante vida de esclavitud. ¿Ya?
Digo para que se entienda con claridad. Dios quiere que estés bien. Porque imagínate, se te mete el diablo y vas a querer matarlo en la noche. Entonces mejor no, te vas a convertir en asesino. Así que mejor vive bien, ¿sí? Escoge bien para que no te equivoques. Y si se esponjan, no importa, se le va a quitar lo esponjado. Ahora, vean, dice el 14, la esposa creyente o cristiana, fíjense lo que hace la esposa creyente. Qué hermoso es esto. Dice, la esposa creyente da santidad a su matrimonio. Y lo dice, y el esposo cristiano da santidad al suyo. Imagínense que los dos sean cristianos, pues se santifica uno al otro, ¿no? Son santos, ¿no? Ahora, de otro modo, nuestros hijos sufren mucho, así que hay que evitar que sufran los hijos. ¿Está bien? Dice en el 15, es lo último. Si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, ahí ya está más claro. Deja que se vaya. No la sujetes. Pero muchas veces hay una pasión. No es amor, es una pasión de tu carne que impide dejar a la persona. Estás apasionado. Como estás apasionado, lo confundes con amor y dices que estoy muy enamorado. No es cierto. Si realmente amas, dejas ir lo que amas. Pero si estás apasionado, te aferras a ello y hasta con hechizos los quieres retener. Vas a ver al mundo de las tinieblas, dices, hazme un trabajito porque quiero que se quede conmigo. Aquí no hay brujos, ¿verdad? Ni brujas. Aquí puro creyente. Nadie trae escoba, la dejó estacionada allá afuera. Porque para las escobas no hay parquímetro. Ok, bueno. Dice que nosotros al ser creyentes santificamos nuestra unidad. Y dice el 15, terminamos con el 15. Dice, en esos casos el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir, ¿cómo? En paz. ¿Pero qué queremos nosotros? Todos queremos ver sangre, ¿verdad? Todos queremos ver sangre. Ya se vio mucha. En la sangre en la cruz de Jesús se recibió mucha sangre en el suelo. Toda la sangre del cuerpo de mi Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se derramó en el suelo, hermanos. Ya no vale la pena sacarle el mole a alguien. Sí, ya no. Ya toda la sangre ya fue derramada en el suelo. Así que ni vale la pena que te atormentes pensando cómo matarle sin sacar sangre, ni tampoco te atormentes pensando cómo le hago para dejarle. No, mejor busca cómo le hago para permanecer en mi matrimonio en santidad. ¿Sí? Eso es más importante. Sí, es interesante que todos nosotros sepamos que la religión nos nubla el pensamiento y también la religión nos quita la libertad que nos da Dios. Dios nos da mucha libertad, pero Dios también nos dice que hay responsabilidad en todo lo que hagas. Porque imagínate que tienes una esposa, pero ella ya no quiere vivir contigo, pero se va a llevar a tus hijos. Porque el juez lo va a determinar, están chiquitos. La patria potestad siempre es para la mujer, a menos de que tú compruebes que ella no es buena madre para tus hijos. Y eso se lleva un litigio largo. Así que es un sufrimiento constante, es un gasto innecesario, porque lo que no tienes lo vas a tener que buscar a ver dónde para pagar abogado y juicios y juicios y juicios. Así que mejor pórtense bien, creo que es más fácil, más barato, ¿sí? Si ya tienes esposa, bueno, consérvate. Si no estás casado, pues
Cásate.